Este programa forma parte de One Place, una red diaria de resúmenes enfocados sobre las historias que más sigue la gente. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de hoy. Analizaremos los temas más relevantes de la jornada en Colombia y el resto de la región latinoamericana. Comencemos de inmediato. Fiscalía radica acusación contra Olmedo López. EEUU advierte castigos por ataques electorales. Chile inicia deportaciones masivas de inmigrantes. Olmedo López acepta cargos por corrupción. Fajardo rechaza unirse a Paloma Valencia. Perú enfrenta caos en elecciones recientes. Trump critica a Meloni tras enfrentamientos. Iván Cepeda suma apoyos de víctimas. Iniciamos con Olmedo López. La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso definitivo en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al radicar el escrito de acusación contra su exdirector, Olmedo López. Los delitos que se le imputan son sumamente graves con cierto para delinquir, agravado y peculado por apropiación agravado. Este movimiento judicial ocurre después de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara por segunda ocasión un intento de preacuerdo. López ha manifestado formalmente su intención de aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada, buscando quizás alguna reducción en su futura condena. Es fundamental recordar que Olmedo López es considerado una pieza central en la trama de corrupción, que involucró la compra de 40 carotanques para el departamento de La Guajira. En esta operación se detectaron sobrecostos que superan los 16.000 millones de pesos. Lo más alarmante de la investigación es que ese dinero, desviado del erario público, presuntamente se utilizó para pagar sobornos a diversos congresistas. El objetivo de estos pagos ilícitos habría sido asegurar el apoyo legislativo necesario para sacar adelante los proyectos de ley propuestos por el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que complica el panorama político. Seguimos con Estados Unidos. Desde Washington ha llegado una advertencia contundente que resuena con fuerza en el panorama político colombiano. Michael Cossack, quien se desempeña como subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio del Departamento de Estado, afirmó que habrá un castigo terrible para cualquier persona que intente atentar contra la vida de los candidatos presidenciales en Colombia. Estas declaraciones se dieron durante una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde se discutía la situación de seguridad en la región. El mensaje es claro. La administración estadounidense está vigilando de cerca el proceso electoral y no tolerará actos de violencia política. Esta advertencia surgió tras una solicitud directa de la representante republicana María Elvira Salazar, quien pidió un mensaje firme por parte de la administración de Donald Trump. Salazar es conocida por ser una aliada cercana de los sectores de derecha en Colombia y ha expresado su preocupación por la integridad de los aspirantes presidenciales. La mención de un castigo terrible sugiere que Estados Unidos podría emplear herramientas diplomáticas, judiciales o de sanciones contra quienes desestabilicen la democracia colombiana. Este nivel de involucramiento subraya la importancia estratégica que tiene Colombia para la política exterior estadounidense en este momento de alta tensión. Ahora veamos a Chile. En el sur del continente, el gobierno de Chile ha comenzado a ejecutar una de sus promesas de campaña más polémicas. Bajo la administración del presidente de derecha, José Antonio Kast, se ha dado inicio a las deportaciones masivas de inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Este jueves se realizó el primer vuelo oficial de expulsión, marcando el comienzo de una política de control fronterizo mucho más estricta y agresiva. Según confirmó la Cancillería chilena, el primer grupo de deportados está compuesto por ciudadanos colombianos, quienes aterrizarán en su país de origen esta misma noche, lo que genera una gran preocupación humanitaria. Esta medida representa un giro radical en la política migratoria de Chile, que anteriormente había intentado procesos de regularización más flexibles. El enfoque de Kast prioriza la seguridad nacional y el cumplimiento estricto de las leyes migratorias vigentes.
argumentando que el país no puede sostener el flujo descontrolado de personas. Las autoridades chilenas han indicado que este es solo el primero de muchos vuelos programados para los próximos meses. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos y los gobiernos de los países afectados, como Colombia, observan con cautela cómo se desarrollarán estos operativos y si se respetarán los debidos procesos legales. Volvemos al caso Ungrao. Retomando el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la radicación del escrito de acusación contra Olmedo López confirma la solidez de las pruebas recolectadas por la Fiscalía. Este documento es el paso previo al juicio oral, aunque la disposición de López de aceptar los cargos podría acelerar significativamente el proceso judicial. Los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos en su modalidad agravada, conllevan penas de prisión considerables. La justicia busca determinar no solo la responsabilidad individual de López, sino también identificar a todos los actores que participaron en este esquema de corrupción, que afectó recursos destinados a emergencias. La voluntad expresada por Olmedo López de someterse a una sentencia anticipada es un movimiento estratégico que busca evitar un juicio largo y público que podría ser aún más perjudicial. Al aceptar su responsabilidad en el escándalo de los carotanques y los sobornos, el exdirector de la UNGRED admite implícitamente que hubo una organización criminal operando dentro de la entidad estatal. Este caso se ha convertido en un símbolo de los desafíos que enfrenta la administración actual en materia de transparencia. La opinión pública espera que este proceso no solo termine en condenas, sino también en la recuperación de los fondos públicos desviados. Hablemos de Sergio Fajardo. En el ámbito electoral colombiano, Sergio Fajardo se mantiene firme en su postura de independencia a pesar de los resultados desfavorables en las encuestas recientes. Actualmente el candidato de centro registra apenas un 5% de intención de voto, lo que ha provocado que sectores cercanos a las campañas de Paloma, Valencia y Juan Daniel Oviedo lo presionen para que decline su aspiración. La idea de estos sectores es que Fajardo se una a la coalición de centroderecha liderada por Valencia para consolidar un bloque fuerte contra la izquierda. Sin embargo, Fajardo ha sido enfático al rechazar estas propuestas, asegurando que su proyecto político sigue vigente. Fuentes internas de la campaña de Fajardo confirmaron que no tienen ninguna intención de adherirse a la candidatura de Paloma Valencia en esta etapa. El plan del exgobernador de Antioquia es llegar hasta la primera vuelta presidencial, confiando en que su mensaje de moderación y educación logre repuntar en las semanas finales. Para Paloma Valencia, la adhesión de Fajardo sería un golpe de efecto determinante para atraer al electorado de centro que aún no se decide. No obstante, la resistencia de Fajardo subraya la fragmentación que persiste en el espectro político, donde las alianzas estratégicas parecen difíciles de concretar antes de la votación inicial. Turno. Para Perú. Pero las recientes elecciones en Perú han vuelto a poner de manifiesto la profunda crisis de gobernabilidad que atraviesa el país andino. Los resultados muestran una dispersión extrema del voto, lo que se traduce en un Congreso fragmentado y una falta de consenso sobre el rumbo nacional. Para muchos analistas, este escenario de caos político no es una anomalía, sino más bien la norma en la política peruana de la última década. La dificultad para formar coaliciones estables y la constante amenaza de vacancias presidenciales han creado un entorno donde sobrevivir políticamente es el objetivo principal de los líderes, dejando de lado las reformas estructurales. El financiamiento de la política y la desconfianza ciudadana son factores que alimentan este ciclo de inestabilidad. En Perú, la proliferación de partidos políticos sin ideologías claras permite que figuras individuales ganen protagonismo sin tener un respaldo institucional sólido. Esto genera que, tras cada elección, el país entre en un periodo de incertidumbre sobre quién podrá realmente ejercer el poder. La situación actual es un recordatorio de que la democracia peruana necesita cambios profundos en su sistema de representación para evitar que el desorden
siga siendo la característica principal de su gestión pública, afectando directamente el bienestar de sus ciudadanos y su economía. Pasamos a Donald Trump. Donald Trump ha generado una nueva controversia internacional tras sus recientes enfrentamientos verbales con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El expresidente estadounidense lanzó una crítica mordaz al afirmar que este tipo de conflictos ocurren cuando se permite la entrada de mujeres a la ultraderecha. Estas declaraciones han sido interpretadas como un ataque directo no solo a Meloni, sino a la participación femenina en los movimientos conservadores globales. La relación entre ambos líderes, que en algún momento pareció ser de afinidad ideológica, se ha tensado significativamente debido a diferencias en temas de política exterior y liderazgo dentro del bloque de la derecha internacional. Es importante señalar que los contenidos y declaraciones de figuras públicas están sujetos a normativas de propiedad intelectual y protección de datos. En este contexto, la retórica de Trump busca reafirmar su posición como el líder indiscutible del movimiento conservador, desestimando a otros actores que puedan hacerle sombra o cuestionar sus métodos. Meloni, por su parte, ha mantenido una postura firme en la defensa de los intereses de Italia, lo que ha chocado con la visión personalista de Trump. Este roce pone de relieve las fracturas internas que existen en la derecha global, donde las personalidades fuertes a menudo entran en conflicto directo por el control narrativo. Finalizamos con Iván Cepeda. El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha fortalecido su campaña mediante una serie de adhesiones simbólicas muy significativas. En eventos recientes realizados en Bogotá y Soacha, Cepeda recibió el respaldo formal de diversos movimientos afrodescendientes y organizaciones de víctimas del conflicto armado. Estos apoyos son fundamentales para la narrativa de su campaña, la cual se centra en la reivindicación de los derechos sociales y la defensa incansable de los derechos humanos. Cepeda busca consolidarse como el candidato que representa a los sectores más vulnerables y tradicionalmente excluidos de la política colombiana, reforzando su base electoral en zonas populares. Un detalle relevante de estas nuevas alianzas es el apoyo de sectores que anteriormente estaban vinculados a figuras como Polo Polo, a quien Cepeda logró derrotar en términos de influencia dentro de estas comunidades. Al sumar a las víctimas y a los movimientos afro, el aspirante de izquierda envía un mensaje de unidad y compromiso con la reparación integral y la justicia social. Estas adhesiones no solo aportan votos, sino que también otorgan una legitimidad moral a su propuesta política en un momento donde la competencia electoral se intensifica. Cepeda continúa así su recorrido por el país, intentando capitalizar el descontento social hacia las estructuras tradicionales. Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias. No olviden seguirnos para estar siempre informados con la mejor selección de historias diarias. Hasta la próxima.